Hace unos días hubo un acontecimiento que conmovió al mundo. En Francia, un niño de 4 años de edad estaba colgando desde un balcón del 4º piso y en casa no había nadie. El vecino que quería salvarlo pero no pudo alcanzar y le daba mucha pena y lo que iban pasando no sabían qué hacer. En ese momento, un joven que iba de camino, al verlo, ascendió en 30 segundos al balcón del 4º piso y le salvó al niño que estaba a punto de caer. Como el equipo de rescate llegó unos minutos después, si este joven no hubiera salvado al niño, habría caído. Este joven es inmigrante de Malí, de África. El presidente francés Macron le otorgó la nacionalidad francesa y le contrató como bombero. Es una historia alegre. En la Biblia también sale una historia similar con esto. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús sobre la manera de heredar la vida eterna. Jesús, ¿cómo puede heredar la vida eterna? Entonces Jesús, como dice la Biblia, la Escritura, sí, según la ley tenemos que amarnos. ¿Y qué significa amar al prójimo? Para justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús sobre el prójimo. Entonces el intérprete le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contestó con una parábola. En la parábola de Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. En Lucas 10:30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aunque decimos que estamos viviendo bien, pero también somos los que caímos en manos de ladrones. Adán y Eva fueron engañados por el diablo y su vida fue robada por él. El diablo que obra para hurtar, matar y destruir siempre nos quiere engañar y está escrito en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán fue quitado de todo por el ladrón diablo y llegó en medio de la muerte. Eso es la vida del ser humano nuestro. Después del sacerdote, el levítico también vio al hombre caído
그를 보고 도와주지 않고 Este Levítico tampoco le ayudó, pasó, sino pasó de largo también. Y el sacerdote también pasó de largo. En Lucas 10:31 aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó de largo significa que a pesar de que vio al que estaba muriendo, deliberadamente se desvió huyendo de él. Aunque el sacerdote era el que administraba sacrificios en el templo, no tenía el corazón de tener misericordia de alguien. En Oseas 6:6, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es una palabra profunda. Vamos a leer todos juntos. Oseas 6:6, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, lo que quiere Dios es el amor. Por cualquier cosa, sobre toda cosa, Dios quiere el amor. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El sacerdote y el levítico pasaron de largo. En Lucas 10:31 aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, el fariseo y el intérprete de la ley son los que le presentan la ley, pero el sacerdote que sale en esta parábola había perdido el amor que es el espíritu esencial de la ley. En Romanos 3:8 está escrito, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La mayoría de los sacerdotes y los fariseos de aquel entonces solo condenaba y criticaba a otros solo por la ley. Los artículos de la ley sin amor no es dar vida a los hombres, sino matar. Sin amor, el levítico, aunque tenía el cargo más bajo que el sacerdote, igual que el sacerdote fue apartado para servir a Dios y al pueblo. En Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo Jehová. Para amarle al pueblo suyo, Dios les otorgó diversos cargos. Aun teniendo esas posiciones, los levíticos, no amaron a su prójimo. Los levíticos sabían bien de este mandamiento. A pesar de eso, dejó al que moría y pasó de largo. El apóstol Pablo dice en su escritura a los Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por muchos dones y poderes que tenga, si no hay amor, de nada sirve. El samaritano que iba de camino fue movido a misericordia. Los saduceos, todos los que tenían cargos, fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley, todos tenían su cargo, pero pasaron de largo. Solo este samaritano ayudó al que estaba caído en manos de ladrones. En Lucas 10, de 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le pidió al mesonero que se le cuidara y dijo: todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano fue movido a misericordia del que cayó en manos de ladrones. Tener misericordia, esa palabra fue usada frecuentemente cuando Jesús expresaba su corazón hacia la humanidad. Jesús fue movido a misericordia viéndonos, viendo a los enfermos,
Jesús sanó a enfermos, ciegos, sordos, porque tenía misericordia de ellos. Y también fue movido a misericordia viéndole a la multitud que estaba en el desierto y tenía hambre y la alimentó. También fue movido a misericordia viendo a la viuda quien perdió su unigénito. Por eso Él le salvó de la muerte. Como Jesús tuvo misericordia de nosotros, tomó nuestros pecados y murió crucificado. Cuando Jesús ve cada uno de nosotros, es movido a misericordia, viéndonos sin tener misericordia. Si Jesús no tuviera misericordia, no nos amaría, pero Jesús tuvo compasión de nosotros y nos ama. Tiene misericordia porque nosotros fracasamos, tenemos debilidades. Así Jesús ama a los necesitados, a los pobres. Entonces Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le dio una gran lección al intérprete de la ley. Jesús nos lavó por su sangre preciosa porque fue movido a misericordia viéndonos. Jesús por su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. En Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús sanó nuestro cuerpo y corazón. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús quitó la maldición generada por el pecado y nos dio la bendición abundante. Tenemos dos artículos muy importantes. Uno es recibir juntamente la bendición juntamente con la bendición de Abraham. Y otro es recibir la maldición del diablo. Yo quiero que ustedes, creyendo en Jesús, que tengan la bendición de Abraham y de David. Así lo creo. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El diablo quiere matar y destruir, hurtar, matar y destruirnos, pero Jesús, quien está con nosotros, no.
sino Jesús sanó a todos que estaban enfermos por pecado y nos salvó del pecado. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Siempre quiere repartir la vida a nosotros. El hombre fue salvado por el samaritano. Así de igual manera Jesús nos vendó y nos salvó y nos cuidó de nosotros para que podamos recuperarnos de todo. Y nos llevó de la muerte eterna a la vida eterna. Cualquiera que se acerque a Jesús será librado del pecado, la suciedad, la enfermedad, de la pobreza y la muerte, y tendrá la vida eterna. El sacerdote, el levítico y el intérprete de la ley representan la ley sin amor, sin el amor. Representaban la ley que ha perdido el amor en Romanos 13:8. El amor es la perfección de la ley. Ellos siempre usaban la ley para condenar y criticar a la gente. No es practicar el amor y aplicar la ley sin el amor, sino está matando si aplica la ley sin el amor. Mata a la gente, mata al hombre. En la iglesia hay muchos que se esfuerzan no para dar vida, sino para matar. En esos días, si se generan problemas, no se encuentran para reconciliarse, sino buscan y van al abogado y entran en los juicios, para resolver el problema. Pero nosotros, pensando en la cruz de Jesucristo por su sangre preciosa, tenemos el amor, el perdón, la reconciliación. Así, basándonos en eso, tenemos que hablar, resolver el problema. Durante este ministerio de 60 años, comparecerme en el tribunal con el abogado, eso fue últimamente, ha sido últimamente nomás, pero durante todo mi ministerio de 60 años, la mayoría, la mitad, no he estado así con el problema.
Pero hoy en día sí tenemos problemas. Nos llega la carta de acusación. Nos aflige, es una cosa que nos aflige. Lo que dijo Jesús al intérprete, ser movido a misericordia, viéndole al prójimo que es necesitado. Eso es el amor verdadero. Si nosotros creemos en Jesucristo, nos entrega el amor en nuestro corazón. Ese amor es compadecerse, tener misericordia, tener compasión. Si tenemos ese tipo de amor de parte de Jesús, nos hace Jesús para que nosotros podamos amarle al prójimo infinitamente. El amor de Dios es infinito. Como Dios es eterno, la misericordia y el amor que da el Señor es infinito, son infinitos. Mientras vivimos en este mundo, siguiendo al Señor, debemos pensar, hablar, liderar, para poder llevar la vida que merezca. Hoy en día Jesús, a través de la Santa Cena, nos entrega Jesús su cuerpo y su sangre, diciendo que es mi sangre, es mi cuerpo, tómalo. ¿Cómo se sienten ustedes? No dice la carne de la oveja, la carne del cerdo. Es mi carne, es mi sangre, dice Jesús. A mí no me gusta mucho la carne, pero hace unos días mis hijos me llevaron a un restaurante para comer el pollo, pero fueron carne de oveja. Entonces aprendí comer la carne de oveja. Sin probar, nosotros echamos culpa podemos saber después de haber probado. La primera carne que comemos es la carne de Jesús. Tomando la carne y la sangre de Jesús, Jesús en mí y yo en Jesús, entonces sucederán milagros. Como nuestra fe es tan poca que pensamos siempre de manera negativa. Pero no debemos pensar negativamente. Ayer también para recibir la palabra de Dios estaba orando,
Señor, dame el contenido del sermón para la predicación. Cuando así tener la revelación es muy difícil. Señor, pero tengo que predicar a la congregación, a los miembros de la iglesia. Entonces yo le pedí a Dios, cuídate de hablar, cuídate de hablar. Entonces me sorprendí, ¿por qué? Me asusté, siempre me cuido de hablar. Tú piensas que estás cuidándote de hablar, pero no hablas de manera productiva, creativa, positiva. Si tú hablas de manera creativa, productiva, positiva, tu vida será diferente. A tus hijos, tú haces bien, tú estudias bien. Si así hablas de manera positiva, tendrán ese poder. Cuando tienen usted el negocio, si el negocio irá bien. Cuando vendes algunos artículos, sí vendrá bien. Si bendecimos al negocio, sí será prosperado. Ay, no me va bien, es destruido ya, es fin. Comparando con lo que dicen así negativamente, lo que hablan de manera positiva, tendrán gran abundancia. Entonces me dijo el Señor que yo se enseñara cómo hablar de manera positiva, pero ya lo había recibido la revelación, entonces ya le he dicho, entonces voy a pensar cómo voy a hablar de este mensaje de Dios. En la época cuando el profeta Jeremías obraba, fue en la que los israelitas llegaron a la cúspide de la idolatría. Por eso Dios levantó la Babilonia y todos los israelitas estaban a punto de ser llevados cautivos. Y en ese momento el profeta Jeremías, clamando al pueblo, se esforzó mucho para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero en ese momento tan apremiante, el rey le echó a la cárcel. Cuando Jeremías estaba angustiado en la prisión, vino la revelación maravillosa de Dios. Dios le dijo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primero, lo que le dijo Dios a Jeremías fue que Dios hacía. Jeremías se esforzó mucho para salvar al pueblo, pero ahora, siendo encarcelado, no podía hacer nada. Podía clamarle al rey que se arrepintiera, convencerle al pueblo para que dejara la idolatría. No podía hacer nada. Era imposible describir la angustia que él tenía. Pero en ese momento, Dios le dijo a Jeremías que Dios es el que hace y forma para afirmarlo. Hermanos, el hacer es de Dios. Si vemos en Génesis, antes de formar a Adán, Dios solo hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella.
Dios solo hizo la luz, el espacio, las hierbas y los árboles que dan frutos. Dios solo creó todas las cosas y por último creó a Adán. Por lo que Dios mismo hizo solo y no pidió ayuda a Adán y Eva. Por eso lo que tenía que hacer Adán era disfrutar ya de lo que había sido creado por Dios y amar y servirle. No solamente la obra de la creación, sino también de la salvación fue hecha por Dios. ¿Hemos hecho alguna obra para ser salvos? De ninguna manera. No hay nada que el hombre ha hecho. Solamente Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual también hizo la obra solo y murió en la cruz diciendo consumado es. Y no importando hombre, mujer, anciano, joven, rico, pobre, noble o criado, sino solo creyendo en Jesús pueden ser perdonados y justificados. Jesús solo tomó nuestra carga del pecado, de la enfermedad, de la maldición y de la pobreza en la cruz. Conquistó la muerte y el Seol y triunfó Jesús. No podemos quitar de lo que había hecho el Señor ni sumarlo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Saber lo que ha hecho Jesús, creer en ello, aceptarlo, dar gracias y servirle a Él. Ahora el trabajo que debemos hacer es entregar toda la carga nuestra de la vida al Señor y vivir en paz en el corazón confiando en Él. Jesús dijo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No nos dijo que cargáramos nosotros esa carga trabajosa y pesada, sino se lo entregáramos a Dios y tuviésemos el descanso. Entonces, ¿cómo podemos echar nuestra carga sobre el Señor? Eso es la oración, a través de la cual podemos entregarle al Señor los problemas. Por lo que le quería Dios a Jeremías fue orar. Como el hacer es de Dios, el deber de Jeremías es orar clamándole a Dios. El éxito o el fracaso de Israel está en mis manos, no en las vuestras. Así que lo que debes hacer es orar para que yo obre. Hermanos, nosotros también, mientras vivimos en este mundo, hay momentos que angustiados y afligidos como Jeremías. En las 4 direcciones hay pared y nos sentimos muy afligidos como si estuviéramos en la cárcel sin salida. En ese momento debemos orar al Señor. En Salmos 121 del 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Dios. Por lo que cuando nos encontremos en grandes y pequeños problemas de la vida, lo primero que debemos hacer es clamarle a Dios. Cuando me gradué del seminario, tenía que establecer una iglesia, pero no sabía a dónde ir. Por eso, todos los días reunidos en el templo, cantábamos el himno titulado No sé qué hacer. Pero luego me di cuenta que el Señor nos había guiado al barrio Pulguangdong y hizo que fundáramos la iglesia de Toldos.
Aunque no sabemos qué hacer, si oramos, Dios hace. Y también por toda mi vida he venido luchando contra las debilidades físicas. Me levanté de la tuberculosis de 3er grado, sufrí por la enfermedad cardíaca, padecí mucho de enteritis, por el hígado, por el tumor que tenía en el riñón. Es que todo mi cuerpo era el hospital general. Pero sigo orando al Señor. He tenido la experiencia de ser sanado uno por uno. Por eso, más que nadie, tengo profundo interés en la sanidad. Hasta la salud, si le oramos al Señor, el cual nos cura y nos da la salud. Hermanos, porque cualquier problema que tengan, primero oren a Dios. Cualquier cosa que sea, su mejor remedio es la oración. El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, oró a Dios en cada crisis y dijo la razón por la que oraba de esta manera. No sé de la mejor manera, sino la oración. No son suficientes la sabiduría que tengo ni los talentos que tienen los que están a mi alrededor para superar las dificultades. Solamente Dios Todopoderoso sabe la mejor manera. Por eso solo lo que hago es creer en el Señor y confiar en Él. La oración es la mejor manera. Cuando tengan problemas, buscan ahí o allá para resolverlo, pero la mejor manera para resolver es acercarse a Dios y orarle. John Wanamaker de Estados Unidos, llamado como rey de los grandes almacenes, dijo así acerca de la oración. La oración es cuando nadie me ayuda, sujetando la mano de Dios como un equipo suyo, resolver junto con Él los problemas de mi vida. Hermano, los que creen en Dios no resuelven solo los problemas por sí mismos, sino lo hacen con Dios, lo cual es la oración. Pero Dios no dijo que cuando oramos meditáramos en tranquilidad. Ni susurráramos. Dios nos dijo que oráramos clamándole. ¿Por qué oramos clamándole? ¿Por qué es ferviente? La situación es desesperante. Porque estamos fervientes. No es que no importa que no tenga la respuesta o no. Si lo es, no oraría clamando. Muchos vienen que oren por ello, ore por ellos, imponiendo la mano sobre ellos. Pero hay clara diferencia entre los que llegan a tener la respuesta o no. Los que piensan que no me importa que tenga la respuesta o no. Así de esta actitud negativa no puede recibir la respuesta. El que llega a tener respuesta dice, ya no quiero estar arrastrado por esta enfermedad. Sin falta voy a recibir la respuesta, muera que muera. Con esta decisión tan firme y un deseo ardiente puede tener la respuesta de Dios. Hermanos, la Biblia está llena de las historias que experimentaron de milagros orando con clamor. Cuando Elías oraba en la cumbre del Carmelo, si vemos su forma como oraba, podemos saber que cuánto oraba ferviente Elías. En Reyes 18:42, Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Postrarse en tierra y poner su rostro entre las rodillas nos muestra que él oró de todo su corazón fervientemente. Dios recibió su oración ferviente y abrió las ventanas del cielo y llovió. También el rey de Judá, Ezequías, cuando estaba muriendo por una enfermedad, volviendo su rostro a la pared, oró fervientemente. El volver el rostro a la pared
significa que no buscando una manera humana va a poner su esperanza solamente en Dios. Dios escuchó su oración y le dijo: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Una anciana de nuestra iglesia tuvo una anormalidad en la garganta suya, que le hicieron un examen. Según el resultado, ella tenía un problema en la glándula tiroides. El médico encargado le dijo que terminaría la intervención en 40 minutos, pero salió después de más de 2 horas porque descubrieron el cáncer, que estaba esparcido mucho, que ni pudieron quitarlo todo, sino volvieron a taparlo. Al despertarse de la anestesia, se empezó el dolor que no podía aguantar y ser inyectada por el anticanceroso. Su garganta y su cara se hincharon como un globo. Entonces ella por fin empezó a arrepentirse y oró fervientemente a Dios. Dios, si me salvas, voy a evangelizar visitando casas y me dedicaré mi vida a ti, a tu iglesia. Por favor, sálvame. Así clamó a Dios ardientemente. No orar de manera cotidiana, sino oró con clamor al Señor, exponiendo su vida. Entonces ocurrió el milagro. Unos días después de esa oración tan ferviente, se desapareció el dolor de la garganta y el hinchazón de la cara también se le quitó. Por eso le diagnosticó de nuevo su doctor que se desapareció el cáncer. Hermanos, cuanto podamos clamar a Dios, no debemos quedarnos frustrados. La persona que ora no perece, la nación que ora no perece. ¿Por qué? Dios hoy en día también nos hace cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tercero, si oramos clamando a Dios, debemos saber que Dios hace cosas grandes y ocultas que no conocemos. No sabemos cómo será solucionado ese problema. Pero el Señor nos dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, nos basta orar sujetando la palabra del Señor. Hermanos, si oramos con clamor, Dios resuelve el problema con una manera maravillosa que ni podemos imaginar. Vean cuando Dios guiaba a los israelitas. El pasar por el desierto, el pueblo entero, es una cosa muy grande. No prepararon alimentos, ni agua, ni ropas, ni zapatos, sino salieron solo diciendo: confiamos en ti. 3 millones de personas todos los días tenían que comer, beber y vestirse. Pero salieron ellos con: confiamos en ti. Pero al avanzar en adelante por fe, Dios les hizo descender el maná del cielo, aguas en la roca, y no se gastaron las ropas ni los calzados. Hizo Dios las obras que el hombre no podía imaginar de ninguna manera. En el Nuevo Testamento también sale este tipo de historia. En la fiesta de boda en Canaán, Jesús, cuando se agotó el vino, Jesús se convirtió agua en vino. ¡Qué maravillosa, qué maravilla fue la obra! ¿Quién hubiera sabido que el agua sería convertido en vino? Cuando estamos frustrados, como nos agotó el vino de la vida, no sabemos resolver cómo. ¿Cómo podremos resolverlo?
Nosotros aún no sabemos cómo hacerlo, pero si oramos, el Señor hará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cuando presidía una conferencia en Pakistán, tuve un gran problema. La mayoría de los pakistaníes era musulmán, que el gobierno pakistaní prohibió usar una plaza grande ni el micrófono y nos dio una pequeña. Entonces, en el primer día, al predicar sin micrófono, en un día se roncó la garganta, pero obró fuerte el Espíritu Santo, que muchos fueron sanados el primer día. Al volver al hotel, oré a Dios fervientemente: Dios, que dejen usar el micrófono. Si tú abres, nadie puede cerrar. Si lo cierras, nadie puede abrir. Dios, ayúdame. Así oró de todo mi corazón. Al día siguiente fui al lugar y me dijeron que 2 policías vinieron a visitarme. Como la religión oficial de este país es musulmán, pensé que estas 2 personas me vinieron a detenerme, pero apostando la vida fui a ese país que les esperé con tranquilidad. Pero los 2 que se acercaban a mí estaban sonriéndose. Por eso, no vienen a arrestarme. ¡Qué alivio! Pero uno de ellos me decía: pastor, mi hijo está muy enfermo. ¿Usted puede orar por él? Así me pedía que orase por él. Y otro dice: ahora mi madre está muy enferma. ¿Puede orar por ella? Entonces, pero ustedes no son musulmanes. Entonces me dice: soy musulmán, pero viendo que muchos se sanan creyendo en Jesús, ahora queremos recibir su oración también. Entonces les dije que trajeran a su hijo y a su madre. Oré por ello fervientemente. Entonces esos policías mismos prendieron los micrófonos que podía usarlo en la conferencia. No solamente eso, ¿saben? ¿Qué ocurrió en este país musulmán pakistaní? La televisión nacional grabó nuestra conferencia y emitió por todo el país, y cada prensa reportó sobre nuestra conferencia. Al ser divulgado por masa de comunicaciones, ya no podía estar yo solo en el lobby del hotel, porque si me veían todos me acudían que oraran por ellos. Durante esa conferencia aproximadamente como 6,000 hombres se convirtieron al Señor. Si oramos así con todo nuestro corazón a Dios, Dios hace estas cosas maravillosas. En Salmos 40, los versículos del 1 al 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aunque caigamos en un hoyo profundo, Dios hará cosas grandes y ocultas que nos salvará. En 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Todo de ello conoce Dios, que nos ha preparado ya la solución. Dios
ya poniendo nuestras vidas en su mano y conoce de todo. Por lo que si oran creyendo en Dios, los guía su camino preparado, hermanos. Aunque nuestra vida sea como un desierto, si le entregamos todo a Dios, Él se encargará de nuestra vida. El Padre Agustino dijo así: el pasado, entrégalo a la misericordia de Dios; la presente, entrégalo al amor de Dios; el futuro, entrégalo a la prudencia de Dios. Dios es el que tiene compasión de nosotros y nos ama y guía nuestro futuro. Por eso podemos entregarle todo a Dios. Hermanos, en cada momento de dificultades en la vida, acuérdense de la palabra de Jeremías 33:3, sujétenlo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Agarrando esta palabra, si oran con clamor, Dios Todopoderoso, que da vida a muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, hoy día también hará milagros en su vida. Aleluya.